Hablar de las etapas del desarrollo humano siempre representa un desafío, porque implica trazar un panorama amplio de la vida mental, desde el nacimiento hasta la muerte. En una exposición breve, solo se pueden señalar las ideas principales y las dudas e incertidumbres que acompañan cada fase. Algunas preguntas admiten múltiples respuestas, mientras que otras deben aceptarse aún sin pruebas definitivas. Las mentes humanas más primitivas se relacionaban únicamente con hechos concretos y experiencias directas. En cambio, en la sociedad moderna, el pensamiento está lleno de problemas, reflexiones y ensayos, elementos que resultaban extraños para la mente instintiva de los primeros hombres. Esta diferencia surge con la expansión de la conciencia. El instinto tiene como tarea preservar la naturaleza, mientras que la conciencia se vincula con la cultura y también con su negación. Incluso cuando buscamos regresar a un estado natural, de algún modo transformamos y cultivamos esa misma naturaleza. Cuando estamos completamente fundidos con ella, actuamos de manera inconsciente, guiados por el instinto, sin cuestionamientos. Pero cuando aparecen dudas y obstáculos, nos apartamos de ese instinto y entramos en un campo de incertidumbre que abre espacio para distintos caminos. Este alejamiento puede generar temor, porque la conciencia necesita dar respuestas claras y decisiones firmes, algo que antes la naturaleza ofrecía de manera automática. Surge entonces la angustia de pensar que la mente consciente quizá no sea tan eficaz como lo fue, en el pasado, la fuerza instintiva. ¿Por qué, en definitiva, el ser humano tiene problemas? La explicación comienza por el hecho de que los problemas solo existen cuando hay conciencia. ¿Y cómo se forma esa conciencia? Puede observarse en los niños pequeños cuando reconocen a alguien o algo. Ese reconocimiento ya es una forma de saber, que se construye al conectar nuevas percepciones con lo que ya está registrado en la mente. Es la unión entre diferentes pensamientos. En un inicio, esa conciencia aparece de manera esporádica, con pocas conexiones, y generalmente no se recuerda después. Durante los primeros años no existe una memoria continua, sino momentos aislados de percepción. Con el tiempo comienza a surgir un nuevo contenido ligado al propio niño, llamado ego. En ese periodo, suele hablar de sí mismo en tercera persona. Solo más tarde, cuando ese contenido se fortalece, aparece el sentimiento del yo, y es probable que la memoria continua comience justamente en ese instante de afirmación personal. En las etapas iniciales todavía no existen problemas, porque el niño se mantiene profundamente dependiente de los padres, como si no hubiera nacido por completo, permaneciendo bajo su influencia. El verdadero nacimiento psíquico, con diferenciación respecto a las figuras parentales, suele ocurrir en la pubertad, cuando despierta la sexualidad. Ese momento trae consigo intensas turbulencias internas, conocido muchas veces como la edad difícil. Antes de esa fase, la vida se rige principalmente por el instinto, sin grandes conflictos. Incluso ante límites externos, la persona consigue adaptarse sin sentir una ruptura interior. Los problemas surgen únicamente cuando aparece el conflicto interno, cuando un impulso se enfrenta con otro. Este proceso ocurre cuando una nueva corriente de pensamientos, tan intensa como el ego, se manifiesta, creando división interna e inaugurando la realidad de los problemas. En resumen, los estadios de la conciencia comienzan con el simple reconocimiento de lo que existe, evolucionan hacia la formación del ego y se completan con el despertar de los conflictos internos, que dividen al ser y abren el espacio para las elecciones, las transformaciones y el crecimiento. Desde la perspectiva de Carl Gustav Jung, la infancia representa una etapa absolutamente decisiva en el desarrollo de la psique, porque en ella se establecen las bases de lo que más tarde llamaremos conciencia, identidad e incluso destino psicológico. Jung entendía la mente humana no solo como el resultado de experiencias individuales, sino también como un terreno influido por el inconsciente colectivo, ese vasto depósito de imágenes, símbolos y patrones heredados por toda la humanidad. Y es precisamente en la niñez donde esos elementos comienzan a manifestarse de manera más pura y espontánea. Según Jung,
El inicio de la vida psíquica está marcado por un estado de indiferenciación. El bebé no distingue claramente entre sí mismo y el mundo exterior, viviendo como si fuera una extensión de la madre. Ese lazo es tan profundo que Jung llega a afirmar que, durante los primeros años, la criatura todavía no ha nacido por completo en sentido psicológico. Permanece sumergida en una especie de unidad instintiva, en la cual las fronteras entre el yo y el otro no están definidas. Por eso, muchas veces las primeras memorias carecen de continuidad, aparecen como fragmentos dispersos sin una narrativa clara. A medida que la infancia avanza, la conciencia comienza a encenderse en pequeños destellos. El primer gran hito es el reconocimiento. Cuando el niño identifica a una persona, un objeto o incluso su propia imagen en el espejo, surge allí una chispa de conciencia. Sin embargo, esa chispa todavía no constituye un verdadero yo. Durante los primeros años, el niño puede hablar de sí en tercera persona, como si fuera un personaje ajeno. Solo más adelante, con el fortalecimiento del contenido psíquico llamado ego, aparece la palabra yo, y, junto con ella, la memoria continua. Ese despertar del ego es crucial porque establece una línea divisoria. Antes, el niño simplemente existía. Ahora, sabe que existe. No obstante, Jung subraya que esta conciencia inicial sigue siendo frágil y altamente dependiente de las figuras parentales. El niño se refleja en los padres, absorbiendo sus actitudes, miedos, creencias y valores. Aquí aparece algo fundamental en la visión junguiana, las llamadas imágenes parentales arquetípicas. No se trata solo de papá y mamá concretos, sino de representaciones universales que se proyectan sobre los progenitores reales. Sin darse cuenta, el niño comienza a habitar ese campo simbólico, cargando impresiones que influirán en su desarrollo emocional y espiritual. Jung también otorga gran importancia a las fantasías y los juegos infantiles. Para él, jugar no es un simple pasatiempo, sino una forma creativa de elaborar experiencias internas y dar forma a contenidos inconscientes. Los juegos, los sueños y hasta los temores de la infancia contienen elementos arquetípicos: monstruos, héroes, madres protectoras, padres severos. Es como si el inconsciente colectivo se expresara a través del lenguaje sencillo del niño. Al mismo tiempo, Jung advierte que la infancia es un periodo de enorme plasticidad. La psique infantil todavía no está rígida, lo que permite que pueda ser moldeada tanto por experiencias positivas como por traumas. Es en esta fase donde comienzan a formarse los complejos. Por ejemplo, un niño que se siente rechazado puede desarrollar un complejo de inferioridad que más adelante influirá en sus elecciones de vida. Para Jung, los complejos no son únicamente obstáculos, son núcleos de energía psíquica que pueden aprisionar o, al contrario, impulsar a la persona hacia una mayor individuación, dependiendo de cómo sean integrados. En la niñez también se siembra la semilla de la individuación, el proceso central de la psicología junguiana. Aunque no exista plena conciencia, el niño ya lleva dentro de sí el potencial de convertirse en un ser único, distinto de las expectativas de los padres y de la sociedad. Jung sostenía que gran parte de las dificultades de la vida adulta nacen cuando ese potencial es reprimido en la infancia, ya sea por condicionamientos excesivos o por falta de libertad para expresarse. Finalmente, Jung veía la infancia no solo como una etapa que se deja atrás, sino como una fuente permanente de símbolos y energía creativa. El adulto, en su camino de individuación, necesita muchas veces volver a conectar con el niño interior, esa parte viva, espontánea e imaginativa que mantiene el contacto más directo con el inconsciente. En otras palabras, la infancia es al mismo tiempo origen y clave para comprender en lo que nos convertimos. Hablemos ahora de los desafíos que aparecen a lo largo del periodo de la juventud. En la visión de Carl Gustav Jung, la juventud constituye uno de los momentos más críticos y transformadores del desarrollo humano, porque marca la transición de una vida regida por el instinto hacia una existencia guiada por la conciencia individual.
Mientras en la infancia el ser humano permanece bajo la protección de los padres y dentro de un mundo en el que el ego está en formación, en la juventud acontece el verdadero nacimiento psicológico. Es el instante en que la persona se enfrenta con la tarea de diferenciarse, conquistar autonomía y tomar posición frente a la vida. Jung afirmaba que la juventud está caracterizada por la turbulencia, ya que en ella emergen dos fuerzas fundamentales: la sexualidad, con todo su poder creativo e instintivo, y la necesidad de encontrar un lugar en el mundo, de afirmar una identidad propia. El despertar de la sexualidad, que irrumpe en la pubertad, no es para Jung un simple hecho biológico, sino un terremoto psíquico profundo, porque la energía vital, a la que él llamaba libido, comienza a buscar nuevas vías de expresión. Esa energía, antes volcada al crecimiento y al apego familiar, se dirige ahora hacia afuera, hacia el otro, hacia el amor, hacia la realización social y hacia las conquistas personales. Es precisamente en este redireccionamiento de la energía psíquica donde surgen los conflictos. El joven deja de estar sometido a la autoridad parental y debe enfrentarse a decisiones que marcarán su destino. Por ello, Jung describe esta fase como la más inestable, muchas veces llamada la edad difícil o la edad insoportable. El muchacho se siente dividido. Por un lado, aún arrastra dependencias y vínculos de la infancia. Por otro, desea con urgencia independencia, reconocimiento y libertad. Este choque entre fuerzas opuestas genera crisis internas que, desde la óptica junguiana, son inevitables y hasta necesarias para forjar la personalidad. Otro aspecto esencial en Jung es que la juventud representa el periodo de adaptación al mundo exterior. A diferencia de la infancia, en la que la psique permanece protegida en el círculo familiar, ahora el joven debe enfrentarse al colectivo, la escuela, el trabajo, las amistades, las responsabilidades sociales. Es como si la vida le exigiera una respuesta directa. ¿Quién eres? ¿Y qué harás con tu existencia? Este llamado no admite demora. De ahí que la juventud esté marcada por la inquietud, por una búsqueda intensa de sentido y por la tendencia a poner a prueba los límites. Jung no veía esto únicamente como una crisis, sino como una etapa indispensable en el proceso de individuación, el camino mediante el cual el ser humano se convierte en quien realmente es. Consideraba que los conflictos juveniles, la oscilación entre dependencia y libertad, entre deseo y miedo, entre ideal y realidad, actúan como pruebas que empujan al individuo a conocerse en mayor profundidad. Es también en este periodo cuando aparecen con más fuerza los complejos, que pueden haberse originado en la infancia, pero que ahora se intensifican. El joven puede sentir, por ejemplo, el peso del complejo paterno o materno, que se manifiesta en la dificultad de liberarse de las expectativas familiares. Puede asimismo proyectar sobre otras figuras, profesores, líderes, parejas, contenidos que todavía no ha reconocido en sí mismo. Jung advertía que esta tendencia a proyectar es natural, pero que poco a poco debe ser comprendida para que el joven asuma la responsabilidad de su propia vida. La juventud, en la visión junguiana, es también el inicio del enfrentamiento con la sombra. La sombra es el conjunto de aspectos reprimidos, olvidados o negados de la personalidad. Durante la infancia, la sombra permanece poco visible, ya que el niño vive de manera más espontánea. En cambio, al intentar construir una identidad social aceptable, el joven comienza a reprimir deseos, miedos e impulsos que no encajan en el ideal. Ese encuentro con la sombra puede manifestarse en explosiones emocionales, rebeldía, crisis de identidad o atracción por conductas extremas. Otro elemento importante es la búsqueda de ideales. Jung observaba que los jóvenes suelen apasionarse por grandes ideas, por utopías, por sueños de transformar el mundo. Esto no es negativo, al contrario, es una forma de orientar la libido hacia horizontes más amplios. El riesgo aparece cuando se pierde en ilusiones que nunca se concretan, o cuando se aferra rígidamente a ideologías que sofocan su singularidad. En síntesis, para Jung,
La juventud es la etapa en la que la psique realmente nace al mundo. Es el momento de abandonar la protección instintiva de la infancia y afrontar el peso de las decisiones, de los conflictos y de la libertad. Es un periodo turbulento porque exige al individuo coraje para separarse de los padres, fuerza para confrontar la sombra, flexibilidad para tratar con los complejos y audacia para proyectar su energía creativa hacia el futuro. Y aquí reside la riqueza de la visión junguiana. Toda esa inestabilidad no es signo de debilidad, sino de crecimiento. La juventud es el terreno fértil donde se siembra lo que, más adelante, podrá florecer en madurez. En la obra de Jung, la juventud aparece como una etapa ambigua. Es el tiempo de mayor riesgo, pero también el de mayor potencial creativo. Él solía afirmar que la primera mitad de la vida, donde la juventud ocupa un lugar central, está marcada por un movimiento de expansión. Es el momento en que la persona necesita construir su espacio en el mundo, conquistar independencia, buscar relaciones, elegir una profesión, afirmar ideales, formar una familia. La energía vital, la libido, se orienta casi por completo hacia afuera, en un esfuerzo de adaptación al colectivo. Este movimiento, por un lado, resulta indispensable, porque nadie puede vivir encerrado únicamente en sus propios sueños. Pero, por otro lado, trae consigo riesgos profundos. Jung veía la juventud como un período en el que la psique todavía no alcanza un equilibrio estable. El ego, fortalecido tras la infancia, ahora debe demostrar su autonomía, aunque muchas veces se pierde en excesos, búsqueda desesperada de aceptación, dependencia de grupos, adhesión ciega a ideologías o, en el extremo opuesto, rebeldía radical contra toda forma de autoridad. En todos esos casos, el peligro es el mismo. El joven no vive su verdadera esencia, sino que se deja arrastrar por fuerzas inconscientes. La juventud es también la etapa en la que más fácilmente se proyecta. Jung afirmaba que los jóvenes cargan con un superávit de energía psíquica, y esa energía necesita ser canalizada hacia algo. Cuando no encuentra un cauce constructivo, se descarga en explosiones emocionales, en pasiones desmedidas, en ídolos, en causas idealizadas. Para Jung, esto no debe juzgarse como un error, sino entenderse como un intento legítimo del inconsciente de hallar expresión. Sin embargo, representa un terreno peligroso, porque el joven corre el riesgo de quedar atrapado en ilusiones, perdiéndose en lo que él llamaba identificaciones colectivas, en lugar de avanzar hacia su propio proceso de maduración. Otro punto que él destacaba es que, aunque la juventud está llena de ideales y sueños, también acarrea la amenaza del vacío. La conciencia emergente descubre la libertad, pero al mismo tiempo se enfrenta con la responsabilidad. Esta tensión puede desembocar en crisis de sentido, angustia existencial e incluso estados depresivos. Jung consideraba que estas experiencias no eran fallas, sino señales de que el inconsciente exigía algo más, que la vida interior recibiera la misma atención que las metas externas. Por eso hablaba de la juventud como una etapa de máximo riesgo, porque es justo cuando el ego se encuentra más vulnerable a las seducciones del poder, del placer, de las ideologías y de las presiones sociales. Pero es también el tiempo de mayor posibilidad creativa, porque nunca antes la energía psíquica estuvo tan disponible. Es en la juventud donde nacen las pasiones artísticas, los descubrimientos científicos, los gestos heroicos, los sueños de transformación. La juventud, en el lenguaje de Jung, es la primavera de la vida, caótica, imprevisible, pero extraordinariamente fértil. El punto esencial es que esta etapa prepara el terreno para la segunda mitad de la existencia. Jung decía que los jóvenes viven como si el futuro fuera infinito, pero con el tiempo esa ilusión empieza a desmoronarse. En la madurez surge el enfrentamiento con la finitud, con la sombra más profunda y con la necesidad de otorgar un sentido interior a la vida. Sin embargo, sin la energía creativa y los desafíos de la juventud, la madurez carecería de cimientos sólidos. En otras palabras, la juventud es el laboratorio de la psique,
el espacio donde el individuo experimenta, se equivoca, se fragmenta, pero también crea, arriesga y se aproxima a lo que realmente puede llegar a ser. Para Jung, entonces, la juventud no es simplemente una etapa que deba superarse. Es un portal donde se decide la dirección del camino. Es allí donde se libra la lucha más intensa con la sombra, donde se proyectan ideales más grandes que la propia vida y donde se afrontan los primeros grandes dilemas del ser. Por eso veía este periodo como peligroso, pero al mismo tiempo absolutamente necesario, porque es en la juventud donde la psique, en medio de su inestabilidad, revela la fuerza transformadora que acompañará al ser humano durante toda su existencia. En la visión de Jung, la mitad de la vida constituye un punto de inflexión inevitable y profundamente transformador. Él afirmaba que la primera parte de la existencia, que abarca la infancia, la juventud y el inicio de la adultez, está orientada sobre todo hacia el exterior. Construir una carrera, ganar un lugar en la sociedad, formar una familia, buscar seguridad, acumular bienes y realizar sueños que se relacionan más con la adaptación al mundo que con la verdadera esencia del ser. Y, en ese periodo, la energía psíquica, la libido, se concentra en la expansión, el crecimiento y la conquista. Sin embargo, Jung observaba que hacia los 40 años, con variaciones de una persona a otra, comienza a producirse una transformación. Lo que antes otorgaba sentido ya no resulta suficiente. El individuo puede haber alcanzado éxito, reconocimiento o estabilidad, y aún así experimentar una sensación de vacío, como si aquello que antes era tan valioso hubiera perdido su color. A este fenómeno Jung lo llamaba la crisis de la mediana edad. Para él no era una anomalía ni una debilidad, sino una etapa natural y necesaria en el desarrollo psíquico. Este momento resulta decisivo porque exige un cambio de dirección. La energía que antes se proyectaba hacia afuera necesita ahora volverse hacia el interior. Jung sostenía que la primera mitad de la vida está gobernada por el ego, mientras que la segunda debe regirse por el sí mismo, el centro más profundo de la psique, que integra consciente e inconsciente. Es como si, al llegar a la mitad del camino, la persona recibiera el llamado de reconectarse con su alma, con lo que no depende del estatus, del dinero, ni de la aprobación ajena. Esta transición, sin embargo, no ocurre sin dolor. La percepción de pérdida, la conciencia de la finitud, la proximidad de la vejez y de la muerte traen consigo un peso que muchos intentan negar. Jung advertía que, cuando esta transformación es rechazada, aparecen síntomas: depresión, ansiedad, resentimiento, evasión en adicciones, conductas autodestructivas o una obsesión por conservar la juventud a cualquier precio. Todo esto representa un esfuerzo inconsciente por aferrarse al modelo de la primera mitad de la vida, aunque el llamado ahora sea diferente. La invitación de la segunda mitad es al camino de la individuación, el proceso de volverse íntegro. En esta fase, el individuo debe confrontar su sombra con mayor madurez, aceptar los aspectos que había negado, reconciliarse con heridas de la infancia y dar espacio al inconsciente para que se exprese mediante símbolos, sueños e imágenes que orienten este nuevo ciclo. Si en la juventud la tarea consistía en construir una persona social, la máscara necesaria para adaptarse al mundo, en la madurez la tarea es trascender esa máscara y descubrir quién se es en esencia. Jung utilizaba metáforas contundentes para describir esta etapa. Decía que vivir la primera mitad de la vida como si fuese la única es como vestir ropa de verano en pleno invierno. Tarde o temprano, deja de servir. Lo que antes funcionaba ya no ofrece respuestas, y empeñarse en sostenerlo solo incrementa el sufrimiento. El camino más sano es aceptar el llamado de la vida interior, sumergirse en la espiritualidad, el arte, la reflexión, el contacto con símbolos arquetípicos y, sobre todo, en la integración de los opuestos dentro de uno mismo. Otro aspecto clave es que Jung veía la mitad de la vida como el momento en que el ser humano necesita reconciliarse con la muerte. No desde una mirada mórbida,
sino como una realidad inevitable que, al ser aceptada, otorga sentido a todo. Negar la muerte, decía, es vivir a medias, mientras que afrontarla con valentía permite vivir en plenitud. En síntesis, la mitad de la vida marca el paso del hacer al ser, de la conquista externa a la realización interna, del ego limitado al sí mismo más amplio. Es el inicio de una travesía que ya no busca demostrar nada al mundo, sino hallar la verdad interior, integrar la totalidad de la psique y vivir de manera más auténtica y profunda. Para Jung, el proceso de individuación era el verdadero propósito de la vida psíquica. Todo lo que ocurre antes, la infancia, la juventud, la primera parte de la vida adulta, funciona como preparación, como si fueran ensayos para esa gran obra interior. Él sostenía que no venimos al mundo únicamente para sobrevivir, trabajar, acumular bienes o buscar reconocimiento, sino para llevar a cabo algo mucho más profundo, convertirnos en quienes somos en esencia, integrando todas las partes de nuestra psique, incluso aquellas que solemos negar o rechazar. La individuación, según Jung, es el camino hacia la totalidad. Esto significa que el ser humano no puede vivir solo identificado con su ego, con su persona, esa máscara social, ni tampoco completamente absorbido por los deseos inconscientes. Debe aprender a equilibrar luz y sombra, consciente e inconsciente, lo masculino y lo femenino, la razón y la emoción. Este equilibrio no es una armonía superficial, sino una reconciliación genuina entre opuestos que habitan en el interior. Es como si cada persona llevara un rompecabezas oculto, y la individuación fuera el proceso de armarlo hasta que la imagen completa se revele. En la práctica, este proceso comienza con mayor intensidad en la mitad de la vida, cuando la energía ya no puede dirigirse solo hacia afuera. Hasta ese momento, la existencia exige conquistas externas: estudiar, formar pareja, trabajar, criar hijos, abrirse un espacio en lo social. Pero al llegar a ese punto, Jung afirmaba que la vida nos llama a otra tarea: sumergirnos en el inconsciente, escuchar los sueños, acoger símbolos y permitir que el sí mismo, el núcleo más profundo de la psique, empiece a manifestarse. Es en esa etapa cuando aparecen con fuerza los arquetipos, imágenes universales que emergen del inconsciente colectivo: el sabio, la gran madre, el héroe, la sombra, la anima, el lado femenino en el hombre, y el animus, el lado masculino en la mujer. Surgen en sueños, fantasías o experiencias simbólicas que desafían la lógica racional. Jung insistía en que atender a estos símbolos no era un delirio, sino el inicio de un diálogo con dimensiones más profundas del alma. Un aspecto central del proceso de individuación es el encuentro con la sombra. Desde la juventud empezamos a reprimir rasgos que no encajan en los ideales sociales o familiares. En la adultez, esos aspectos crecen y resultan cada vez más difíciles de ignorar. Integrar la sombra significa reconocer miedos, fragilidades, impulsos y deseos que solemos considerar inaceptables. No se trata de eliminar la sombra, sino de iluminarla, es decir, darle un lugar consciente para que no gobierne nuestra vida desde lo inconsciente. Otro elemento esencial es el encuentro con la anima y el animus. Jung señalaba que cada ser humano lleva dentro de sí la polaridad opuesta. En el hombre, un costado femenino inconsciente. En la mujer, un costado masculino inconsciente. Cuando se ignoran, se proyectan en las relaciones, generando pasiones descontroladas o conflictos permanentes. Cuando se integran, se transforman en puentes hacia la creatividad, el equilibrio emocional y la expansión de la conciencia. La individuación también implica necesariamente el enfrentamiento con la finitud. Jung afirmaba que no es posible caminar hacia la totalidad sin mirar de frente a la muerte. Esta aceptación no conduce al desespero, sino a la libertad. Quien reconoce la muerte como parte de la vida aprecia más el presente. Deja atrás ilusiones innecesarias y busca lo que realmente tiene sentido.
Es importante subrayar que Jung no concebía la individuación como un privilegio reservado a unos pocos, sino como un llamado universal. Todos, en algún grado, están invitados a recorrer este camino. Sin embargo, él reconocía que muchos se resisten, porque el proceso exige coraje para abandonar máscaras, soltar identidades rígidas y enfrentar lo desconocido en uno mismo. Por eso consideraba que la individuación no era un lujo espiritual, sino una necesidad psíquica. Ignorarla lleva a crisis, sufrimiento emocional y sensación de vacío. En el fondo, individuarse significa vivir de manera más auténtica. Es salir de la prisión de las expectativas externas y acercarse a la propia esencia. Es realizar el potencial único que cada persona guarda dentro de sí y, al mismo tiempo, abrirse a algo mayor, al misterio universal que Jung llamaba el sí mismo. De este modo, en la visión junguiana, la segunda mitad de la vida no representa un declive, sino la oportunidad más significativa, el momento de llevar a cabo la gran obra interior. Si la primera mitad está dedicada a construir una vida, la segunda lo está a descubrir quién vive esa vida. Para Jung, la vejez no era simplemente el último capítulo de la vida, sino una etapa tan relevante y llena de significado como la infancia, la juventud o la madurez. Se oponía a la visión común de su época, y también de la nuestra, que tiende a ver la vejez solo como decadencia física, pérdida de energía y acercamiento inevitable a la muerte. Al contrario, Jung afirmaba que la vejez podía ser una fase de profunda transformación espiritual, en la que la persona tiene la posibilidad de recoger los frutos de la individuación y reconciliarse consigo misma y con la totalidad de la existencia. Según él, la vida es un arco completo. En la primera mitad, la energía se proyecta hacia afuera. Construir, conquistar, adaptarse al mundo, afirmar el ego. En la segunda mitad, esa energía comienza a retornar hacia adentro, invitando al ser humano a mirar su interior, su inconsciente y su espiritualidad. La vejez sería, entonces, el cierre natural de este ciclo, un regreso a la interioridad, pero ahora desde un nivel consciente, enriquecido por la experiencia acumulada. Uno de los aspectos más profundos de la visión junguiana es que la vejez trae consigo el encuentro inevitable con la muerte. Pero para Jung, este encuentro no debía ser visto como tragedia, sino como parte esencial del proceso de individuación. Decía que negar la muerte equivale a negar la mitad de la vida, porque es precisamente la conciencia de la finitud lo que otorga valor y hondura a la existencia. Para él, la muerte no es un final absoluto, sino una transición que debe integrarse en la psique de la misma manera que integramos cualquier otro desafío vital. En la vejez, los símbolos del inconsciente emergen con mayor fuerza. Sueños con figuras arquetípicas, imágenes de cierre, símbolos de integración. Jung observaba que muchos ancianos relataban sueños repletos de mandalas, espirales o círculos, imágenes universales que representan totalidad y reconciliación. Interpretaba estas manifestaciones como señales de que la psique, al acercarse al final, busca unificar los opuestos internos y preparar al individuo para la última transición. Otro aspecto fundamental es que la vejez permite un distanciamiento natural de las presiones externas. Si en la juventud la preocupación era conquistar el mundo y en la madurez equilibrar lo interior con lo exterior, en la vejez aparece la libertad de no tener que demostrar nada. Para Jung, ese desapego abre espacio a la sabiduría. El anciano que acepta su condición no vive con resentimiento por lo pasado, ni con angustia por lo que no vendrá, sino que encuentra sentido en la contemplación, en la transmisión de experiencias y en el contacto con dimensiones espirituales. Decía que, así como la juventud se mueve por la esperanza en el futuro, la vejez debía moverse por la aceptación del presente. Esto no implica resignación pasiva, sino una forma más profunda de estar vivo. Es como si en la vejez la persona pudiera integrar todo lo vivido, reconciliarse con su sombra, con su historia y con sus límites. Muchos, al llegar a esta etapa, descubren una serenidad inédita,
casi una reconciliación con el misterio de la existencia. Jung también advertía que, cuando el anciano rechaza esta tarea interior e intenta vivir como si aún estuviera en la juventud, aparecen distorsiones. Negar el paso del tiempo puede generar amargura, apego excesivo al pasado, infantilización o una fuga hacia ilusiones. En cambio, quien acepta la vejez como parte del proceso de individuación descubre en ella no una prisión, sino un portal hacia la sabiduría y hacia la integración del sí mismo. En el fondo, Jung veía la vejez como la fase en que la individuación alcanza su clímax. El ego, que pasó la vida luchando por afirmarse, finalmente aprende a inclinarse ante el sí mismo, reconociendo que existe un orden mayor que las ambiciones personales. La vejez es, así, la etapa en la que el ser humano tiene la oportunidad de volverse entero, reconciliándose con sus contradicciones y aceptando la vida en su totalidad. Nacimiento, crecimiento, madurez y muerte, como partes inseparables del mismo ciclo. En otras palabras, para Jung, la vejez no es decadencia, sino consumación. Es el momento en que, si la persona recorrió al menos parcialmente el camino de la conciencia, puede descansar en lo esencial, libre de ilusiones, reconciliada consigo misma y en armonía con el universo. En la visión de Jung, la vida no es solo una sucesión de años, sino un gran proceso de transformación interior. Desde el nacimiento hasta la vejez, cada etapa trae consigo desafíos y oportunidades que responden a un propósito mayor: el despertar de la conciencia. Para él, no hemos venido al mundo únicamente para sobrevivir, acumular bienes materiales o desempeñar papeles sociales, sino para cumplir la tarea más profunda de todas: volvernos completos, reconciliando nuestras luces y sombras, integrando lo que mostramos al mundo con aquello que solemos ocultar incluso de nosotros mismos. Jung creía que en cada momento de la vida la psique nos llama de una manera distinta. Al inicio, estamos guiados por el instinto. Más adelante somos impulsados hacia afuera, en busca de conquistas y de una identidad. Y, en determinado punto, recibimos la invitación de mirar hacia adentro, sumergirnos en el inconsciente y descubrir un sentido más profundo. La vida, entonces, se asemeja a un arco que comienza con expansión, atraviesa dilemas y conflictos y culmina en la integración de todo lo que hemos sido. Ese camino, que Jung denominaba proceso de individuación, constituye la esencia misma de la existencia humana. Es el movimiento mediante el cual dejamos de vivir solo como máscaras sociales y comenzamos a reconocer nuestra totalidad interior, uniendo lo consciente con lo inconsciente, aceptando la muerte como parte inseparable de la vida y encontrando serenidad en el misterio de la existencia. Para él, la verdadera realización no se alcanza negando las crisis, sino atravesándolas, porque cada conflicto, cada duda y cada pérdida son puertas que nos conducen a una expansión de la conciencia. El mensaje central de Jung resulta claro: la vida adquiere sentido cuando se vive como un viaje de autoconocimiento. Cada etapa, con sus dolores y alegrías, nos acerca un poco más a lo que realmente somos. Y cuanto más nos abrimos a este proceso, más comprendemos que el propósito no está afuera, sino en nuestro interior. Si esta reflexión te ha tocado y te brindó nuevas perspectivas sobre la vida, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video. De esa manera, más personas podrán acceder a este conocimiento profundo que puede transformar la forma de vivir y de mirar el mundo.